Tal como habíamos prometido, aquí nos acompañan dos representantes del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA. Se trata de la doctora Dulce Chaín, ella es la oficial de salud sexual y reproductiva del UNFPA, así como también el doctor Federico Tovar, quien es asesor regional. Bienvenido a Uno Más Uno. Como ustedes vieron en pantalla, ellos han venido a socializar con nosotros hallazgos a propósito de una investigación, consecuencias socioeconómicas del embarazo en adolescentes en la República Dominicana. Veo que también trató el tema de la región de Latinoamérica y el Caribe, pero aquí vamos a hablar del caso de República Dominicana. ¿Qué lugar ocupamos nosotros en esto del embarazo en adolescentes? El primer país en todo el continente. El número uno. El mayor embarazo adolescente de América Latina y el Caribe. Mucho más que Haití, pero mucho más, casi 3 veces más que Haití. ¿Y a qué se puede atribuir eso? Qué buena pregunta es. Porque qué cosa interesante, que República Dominicana es el país que en lo que va del siglo XXI más creció económicamente. Mejores resultados ha logrado en términos de empleo, de educación, incluso hasta de reducción de la pobreza, comparado con el resto de América Latina y el Caribe. Y sin embargo, ha mejorado en el embarazo adolescente. No es que ha empeorado, ha mejorado, ha venido mejorando, pero ha mejorado menos de lo que uno podría esperar en un país que ha crecido económicamente y ha logrado progresos sociales tan significativos. Sin embargo, tenemos esa deuda pendiente en términos del embarazo adolescente. Hay dificultades de acceso de las adolescentes a los métodos anticonceptivos, hay dificultades de acceso muy grandes a la educación sexual, y lo que explica la diferencia fundamental con Haití es que con mucho menos infraestructura de salud, en Haití existen unidades móviles que van por los pueblos. Entonces las niñas saben que un día al mes en ese pueblo pueden caminar, madrugar, caminar unas cuantas horas, esperar en la sala, pero salen de ahí con un DIU o con un implante subdérmico colocado. Aquí todavía no hemos logrado eso. Wow. Ya. La cultura, doctora Chaín, sí, ¿es lo que funciona? Sí, definitivamente ese es otro de los elementos. Cultura, religión. Hay normas culturales que definitivamente impulsan a que se mantengan estas cifras de embarazo en adolescentes, de uniones tempranas, incluso con parejas de 10 o más años de diferencia, ¿no? Y esos son de los factores que tendríamos que estar trabajando, impactando dentro de las acciones que nos pudiéramos plantear. Bueno, recientemente se aprobó una ley que prohíbe este tipo de relaciones formales entre un hombre y una niña. Sí. Que castiga, ¿verdad?, con penas. Sí, hay que decir que ese es un avance importante. El 21 lo iniciamos con esta nueva ley, ¿verdad?, que deroga la autorización, diríamos, de que hayan esos matrimonios infantiles, diríamos, ¿no? Porque una niña cuando se casa con un adulto, cuando la casan a veces. Y cuando la casan, definitivamente hay detrás de esto, en muchos casos, para no decir en casi todos, el tema del abuso, ¿no? Entonces, diríamos que es un avance importante el poder contar desde inicios del 21 con esta ley que deroga. ¿En cuánto anda el porcentaje de embarazo en adolescentes con relación a los embarazos en sentido general? En el país, el 2021, cerramos con un 22% de adolescentes. Es alto. Es interesante porque, digamos, la fecundidad baja, es decir, las mujeres cada vez tienen menos hijos. Sí. Nuestras madres han tenido menos hijos que sus madres, etcétera, digamos, cada vez menos. Las adolescentes también tienen menos hijos, es decir, hay cada vez menos adolescentes que tienen hijos, pero como baja mucho más la fecundidad general, si uno va a una maternidad hoy va a encontrar más adolescentes pariendo que hace 30 o 40 años, porque nacen menos mujeres, las mujeres dan a luz menos niños, pero las adolescentes continúan representando una proporción mayor. Entonces, digamos, hay 2 indicadores para medir esto, es la cantidad de partos de madres adolescentes sobre el total de adolescentes y la cantidad de partos de madres adolescentes sobre el total de partos. El segundo, que es el que acaba de decir la doctora Chaín, se mantiene y a veces aumenta, y eso es dramático. En el caso del estudio que vi que pone énfasis en medir la consecuencia socioeconómica, o sea, ¿cómo impactan esos embarazos la vida de estas adolescentes, doctor Federico? Yo quiero dar un ejemplo porque tiene que ver
con la cuestión de la cultura y de las normas sociales, que me parece muy interesante. En República Dominicana y en muchos países de América Latina y el Caribe, hay veces que los padres o entregan a las hijas en uniones tempranas o ven con buenos ojos que una niña de 16 años se una en matrimonio con un hombre que tiene empleo. Entonces dice, bueno, es un alivio porque no tenemos que mantenerla más y porque va a tener una estabilidad. Esa mirada de corto plazo es perjudicial en el largo plazo. A la larga, esa niña va a trabajar casi un 20%, va a tener probabilidad de trabajar en un empleo un 20% inferior que si hubiera continuado estudiando y hubiera conseguido un empleo de lo que sea, digamos, o calificado o no calificado. A lo largo de su trayectoria de vida, esa diferencia del 20% equivale a la posibilidad de comprar una vivienda económica. Es decir, una niña que continúa estudiando en lugar de casarse a los 16 años, tiene la probabilidad de terminar su vida laboral dejándole a sus hijos una vivienda económica, digamos, pero una vivienda. Una niña que se casa no tiene esa posibilidad. Es así de sencillo, es decir, dejar los estudios y de 10 mujeres que quedan embarazadas antes de los 18 años, solamente 2 terminan los estudios. Dulce, este estudio se refiere a la República Dominicana. ¿Cómo se hizo? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Y cuáles son sus hallazgos principales? Mira, este estudio lo hicimos con data de secundaria del país y es una metodología estándar que está proponiendo el Fondo de Población de las Naciones Unidas un poco para, de manera estándar, comparar, ¿no?, los diferentes países. Tenemos 17 países, ¿no?, ya que están con esta metodología y nos permite disponer de data importante porque ayuda a tomadores de decisiones, ¿no?, a importantizar el tema, a priorizar el tema del embarazo en adolescentes, de las uniones tempranas, que definitivamente no vamos a tener desarrollo si seguimos con las cifras que estamos teniendo. Y ahí pues revela definitivamente el impacto que tiene para la vida, no solamente de estas adolescentes, sino para las de sus familias, para la de la comunidad y para el país en términos generales. Doctor ¿Y los hallazgos? Los hallazgos son interesantísimos. Ahí el doctor nos habla de unas cifras impresionantes. Estamos hablando de una pérdida para esta población adolescente de 12 millones de pesos, ¿verdad?, que es importante en términos de lo que es su inserción laboral, su desarrollo profesional y personal de estas adolescentes. Hay impacto en términos de salud porque una adolescente embarazada definitivamente está más expuesta a una morbilidad y una mortalidad materna. Hay que atender ese embarazo, ese parto, ese puerperio, ese recién nacido. Entonces, definitivamente hay una inversión importante en todo lo que es la atención. Pero además... Que imagino impacta también el tema de la mortalidad neonatal, que es muy alta aquí también en República Dominicana. También se incrementa, se incrementa la morbilidad porque tienen más niños de bajo peso. La mortalidad materna, que aquí es altísima, está básicamente centrada en adolescentes, en jóvenes. Para que ustedes den una idea, la probabilidad de morir en el periodo perinatal de una niña menor de 19 años es el doble que una mujer que va a parir y tiene más de 24. Y si tiene menos de 15 años es 4 veces. Con lo cual, en los datos en República Dominicana hay un 30% más de mortalidad en adolescentes que en adultas. ¿Y qué relación tiene esto con el sistema sanitario, el sistema de salud? Tiene un costo altísimo para el sistema sanitario. Nosotros estimamos que hay un costo de $20 millones anuales para la atención de la gestación, el parto y el puerperio, es decir, en los primeros meses de vida del niño, de embarazos no intencionales, es decir, de embarazos que las niñas no querían tener. Porque todas las mujeres tienen derecho a ser madres cuando quieren y el Estado tiene que cubrir ese costo. Ahora, cuando estamos hablando de un 72% de embarazos que no fueron buscados. Entonces, ahí el Estado se podría haber ahorrado ese dinero. Pero el Estado también debería tener responsabilidad en la prevención del embarazo en adolescentes, pero también en el tratamiento en el caso ya que se embaracen. ¿Cómo será eso, Dulce, en la República Dominicana? Justamente eso es lo que quiere el estudio, ¿no? Hacer este llamado a nuestras autoridades de la necesidad de priorizar el tema de la prevención. Pero igualmente, hay que decir que tenemos una política nacional ya de prevención y atención a las uniones tempranas y al embarazo en adolescentes, que también es una expresión. Pero de eso se habla de hace décadas. Estamos hablando de que se incluye en los planes. Y no vemos mejoría. Y a veces un presupuesto que es limitadísimo para esta área no se aplica. Sí.
hay que decir... Es pequeñísimo y no se aplica. Esta política está costeada. Sí. Y eso es importante. Entonces, por eso es el llamado a las autoridades, porque definitivamente hay que priorizarla. ¿Cuánto costaría por año? No tengo el dato de cuánto costaría por año, pero hay un dato importante. Nosotros, el UNFPA, República Dominicana, por primera vez en el 2013 hizo un estudio del costo del embarazo y cuánto esto se relacionaba en términos de la prevención. Y el costo del embarazo, de la atención a la embarazada, a su recién nacido, el costo era 33 veces más que prevenirlo. Ya. Doctor, ¿qué experiencia tenemos a nivel de la región en cuanto a mejoría sustancial de la política hay algunas muy interesantes y tienen que ver con lo que usted recién decía, digamos. Hay toda una primera generación de políticas que hablan de prevenir el embarazo adolescente, pero recién ahora tenemos políticas que tienen una métrica que dicen esta es la meta que queremos alcanzar, esta es la inversión que vamos a lograr, estos son los impactos esperados y así vamos a monitorear. De esa nueva generación hay experiencias muy interesantes, fundamentalmente centradas en combinar dos cosas, educación integral en sexualidad y acceso a métodos de larga duración, que son los dispositivos intrauterinos y los implantes subdérmicos. En Argentina en 2 años se bajó 40% el embarazo adolescente, 40%. En Uruguay se bajó más de 50% en 3 años. Pero aquí, Dulce, da trabajo hay una convencer a la sociedad dominicana de que las niñas están teniendo relaciones ante muy temprana edad y que en consecuencia deberían de prevenirlo. Y no solo el tema de la sociedad, de que los tomadores de decisiones entiendan que no es un tema que tiene que ver con credos religiosos, sino con políticas públicas. Definitivamente eso es, por eso hablábamos, ¿no?, de todas esas normas culturales que hay que trabajarlas en el país. Las niñas se nos están iniciando sexualmente de una manera bastante temprana, alrededor del 41% ya se habían iniciado sexualmente. ¿A qué edad? Según la encuesta demográfica y de salud, a los 18 años ya han iniciado sexualmente las hembras y los varones a los 16. No, pero hay investigaciones que nos dicen que de los 12 años a veces están teniendo relaciones. Sí, estoy hablando de un promedio, ¿no?, de una media, sí. Pero definitivamente tú encuentras lugares, sobre todo a nivel rural, donde se inician sexualmente mucho más temprano. Eso es indudable. La idea es que podamos trabajar con diferentes actores y eso es lo que queremos con este estudio. Un llamado a autoridades, pero un llamado a la comunidad también, medios de comunicación, padres, madres, iglesias, de que la realidad es que hay que trabajar, ¿no? A mí me gustaría un dato, que yo creo que es la mayor conclusión de este estudio. Leía en el diario de hoy que un dirigente empresarial decía que en el 2030, si República Dominicana continúa con el ritmo de crecimiento que tiene, va a duplicar su Producto Bruto Interno y va a sacar 1.800.000 personas de la pobreza. Sinceramente, si el porcentaje de nacidos vivos de madre adolescente continúa siendo del 20%, eso es imposible. El país puede triplicar su Producto Bruto, no se va a sacar a la población de la pobreza, porque mientras sigamos teniendo esa relación dual donde hay una República Dominicana que progresa, que avanza, que crece y otra que vive igual que su... Fíjense, estamos hablando de niñas que tienen la fecundidad que tenían sus madres, el nivel educativo que tenían sus madres, el nivel de ingresos que tenían sus madres. Viven en el siglo pasado y van a continuar viviendo en el siglo pasado si no generamos condiciones para que se desarrollen. Y lo primero pasa por la educación y el acceso a los métodos anticonceptivos. Se nos acabó el tiempo. Más claro ni el agua, Dalberto. Pero gracias, muchísimas gracias, Federico y Dulce, por me parece bastante ilustrativo de qué es lo que está pasando en este tema. Y de qué es lo que hay que hacer, ¿verdad, y de qué es lo que hay que hacer. Señoras y señores, se nos acabó el tiempo también en el programa y tenemos que despedirnos y pedirle, como siempre, que nos acompañen mañana en otra entrega de que es su telediario 1+1. Muchísimas gracias por su compañía.